Esta fabulosa, yo creo que ha sido como una experiencia de lo que ocurre realmente, ¿no? Cuando la gente une su sabiduría, su experiencia, sus ganas de compartir y además con algo que yo creo que también nos une a todos los que estamos aquí, ¿no? Con esa parte de valores del DO, el humanismo, el respeto, la participación, bueno, palabras que yo creo que nos resuenan a todos y que son prácticamente lo que hemos intentado trasladar y hemos trasladado en esta nueva edición. Yo creo que además es importante que la llamemos nueva edición, porque aunque ha habido 7 ediciones ya, tras ese aprendizaje, yo creo que también tras este impulso, ¿no? Y este renacer, hay unos rasgos diferenciadores que consideramos como importantes trasladar y que vamos a compartir de una forma más práctica, así como aspectos ya más de cómo, cuándo, cuánto, que creo que también son importantes. El primero es a quién va dirigido esto. Pues yo creo que nos encantaría que formase parte de este proyecto cualquier persona que tenga una visión de qué es lo que es estar en cualquier posición de poder, con experiencia en gestión de personas, que tengan una trayectoria personal en la cual con su propia experiencia al final se hayan puesto en estas situaciones, en estas tesituras y que se hayan replanteado, ¿no? Incluso su forma de pensar, actuar, porque es lo que vemos, como acabamos de ver ahora, que enriquece el funcionamiento de este máster. A profesionales que ejercen la consultoría de las organizaciones y, como comentaba José, que han vivido lo que es una expulsión, ¿no? De un proyecto por ir en contra, ¿no? de patrones que a veces cuesta romper en una organización. A aquellos consultores y consultoras del DEO que quieran seguir descubriéndose, porque este es un proyecto en el cual el primero que tiene que ser transformado es la persona que participa en el máster, si no ha habido aprendizaje, no ha habido cambio y no ha habido evolución. A gerentes, directivas, líderes que quieran aplicar el enfoque de DEO en sus organizaciones, en sus procesos, todos y todas ellas bienvenidos a este proyecto. ¿Qué es lo que consideramos que aporta de valor, ya no solo frente a otras ediciones y frente a otras cosas que también vemos que existen hoy, ¿no? Primero, para nosotros, la coherencia con los valores y principios del DEO. Están inmersos en la programación, las personas que forman parte del máster, tanto en los ponentes, los profesores, los tutores y nos gustaría que también los alumnos. Equilibrio entre la parte teórica y la parte práctica. Creemos que uno de esos aspectos es el debate, la reflexión, es lo que nos ayuda a aterrizar la parte teórica, que también es necesaria para afianzar, y por supuesto la parte que se genera cuando existe diálogo, cuando existe integración de información y de conceptos y por supuesto aplicación práctica que al final se logra con la aplicación de esta DEO en las organizaciones en las que las personas trabajan, ¿no? Esto lo explicaré ahora un poquito con más calma. Hay un aprendizaje multinivel. Como os comentaba antes, no entendemos que este máster tenga sentido si no existe una transformación individual. Como propio consultor tienes que cuestionarte, tienes que aprender y tienes que repensarte, ¿no? Hay un aprendizaje también a nivel equipo, ya no solo el propio equipo que nosotros llamamos el núcleo de co-creación, ¿no? También de aprendizaje, sino también un aprendizaje a nivel organizativo, ¿no? Las personas que formáis parte o que vais a formar parte de este máster estáis en organizaciones o trabajáis con organizaciones y también va a haber una experimentación fruto de una intervención de consultoría, ¿no? Hay una mentoría individualizada, ¿no? Todas las personas van a tener un apoyo durante todo el máster en ese autoconocimiento, en esa guía de esas prácticas y de esas herramientas que vamos a ir viendo a lo largo del máster, ¿no? Contaremos con coach profesionales, con personas que tienen ya trayectoria en materia de DEO, que forman parte de la asociación y con una amplia experiencia también en gestionar el cambio bajo los principios de DEO. El sentido de comunidad. Yo creo que antes, Juanjo, creo que me ha parecido muy relevante cuando decías que la primera asociación surge fruto del máster. Yo pensaba, fijaros al final lo que tiene, el impacto que tiene juntarse presencialmente, vivir un proyecto presencialmente, que has logrado mantener, crear una asociación de comunidad de práctica y mantener esa asociación viva.
La co-creación es otro factor diferenciador. Co-creación y coeducación. No aparece como tal reflejado, pero sí creo pertinente identificarlo. Las clases tienen dos componentes. Apostamos por la coeducación también en nuestra forma de entender, la forma de aprender, ¿no? No solo una visión de un docente con una idea, ¿no? Sino una clase que se crea co-creando ya entre las dos personas, se dinamiza con esa co-creación y se comparte a partir de esa coeducación. Aprendizajes basados en el grupo. Ya solo con esta vivencia previa vemos también un montón de ideas que emergen, de experiencias, de formas de ver, de esas distintas cosmovisiones que al final se pueden llevar, ¿no? Cuando al final tienes un diálogo guiado, abierto y en un entorno respetuoso para que esos miedos, ¿no?, que comentabas antes, ¿verdad, Francisco?, respecto al poder también pudieran tener ese espacio. La presencialidad, esto lo he comentado antes, pero creo que esta cata es el mejor ejemplo. Y esa sí que es una apuesta diferenciadora que creemos necesaria y que solo ahí puede emerger realmente lo que la magia y la sabiduría que emerge cuando las personas se juntan y hablan desde ese sentido. Y luego la intervención real. ¿Por qué? Porque el sistema del máster está estructurado de tal forma que todas las personas que forman parte del máster van a trabajar como consultores de su propia organización, haciendo un proceso real de transformación, y de otra organización, de otra persona del máster que va a actuar como compañero. Entonces, la intervención real es la que nos permite la integración de aprendizajes y de conocimientos. Y eso es un rasgo, creo que único, ya no solo también por el beneficio que supone para las propias organizaciones, ¿no?, de las que forman parte las personas que van a participar en el máster. Te llevas una labor de consultoría ya en sí misma, ¿no?, y al final enriqueces también el valor individual y organizativo. Bueno, por aquí, esto casi os diría, voy a rozar un poco los elementos que vamos a tratar. Están en la página web de la asociación y en la página de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Está el programa, las asignaturas, los ponentes. Os invito ahí a verlo. Pero bueno, la primera parte, recordéis que Juanjo nos explicaba que había 3 módulos, los 3 ejes que además se iban desarrollando de forma transversal e intercalada, sumergiéndonos en los distintos niveles durante todo el programa, ¿no? Es un programa cuidado, os lo puedo asegurar, en el cual la competencia y los procesos de aprendizaje se basan en la experiencia previa. Es decir, de hecho, ya no solo las personas que estáis aquí, que sois exalumnos, sino todas las personas que han sido exalumnos, que han sido docentes, coordinadores de ediciones anteriores del máster. Creo que ya sabemos cuál es el proceso de aprendizaje que al final nos lleva a interiorizar estos conceptos y estas competencias que además son necesarias. Entonces, el módulo 1 tiene como 3 grandes bloques que básicamente nos van a permitir comprender qué es eso de la visión sistémica, ¿no? Es entender un poco el entorno de las organizaciones, el contexto en el que actualmente estamos, los grandes retos, analizar y reflexionar sobre lo que nos encontramos. Hablar también de los procesos relacionales o de interacción humanas que existen en las organizaciones, entendido como algo que además sostiene. Muchas veces es lo intangible que también opera en las organizaciones, y verlo también desde una visión sistémica y del DO. Los procesos de gestión, es decir, cómo integrar obviamente la eficiencia, que también la necesitamos para poder ser operativos, ¿no?, pero con inteligencia en el concepto más amplio. Y aquí es donde incluimos también esa vertiente, ¿no?, que hablamos, ¿no?, de los procesos de gestión tecnológica, los sistemas tecnológicos, cómo se integran desde esta perspectiva sistémica y con los valores del DEO. Yo creo que eso es lo que no tenemos que perder de vista. El siguiente módulo ya entraría en lo que es el propio modelo de DEO y en la gestión del cambio, ya desde un concepto más epistemológico y conceptual, pero siempre aterrizado con la práctica durante las sesiones, los videoforum, las técnicas de caso, experiencias prácticas que al final vamos a tener. Hablaremos también de la gestión del cambio, no solo a nivel conceptual, sino también viviremos cómo realizar esa intervención de gestión del cambio en una organización, viendo cuál es el itinerario, los pasos, los actores, las resistencias que emergen, las barreras, cosas que yo creo que al final han surgido también hoy. Y luego, por último, el último bloque versa sobre lo que son las propias competencias del consultor del DEO, ¿no?, y el propio modelo de DEO, ¿no? ¿Qué significa ejercer la consultoría bajo el DEO?
es una consultoría que a lo mejor estamos acostumbrados cuando oímos ese nombre, ¿no? Hay una serie de principios, un paradigma que mueve todas las actuaciones y eso diferencia la identidad que tiene un consultor de ONU. Conocer también los principios metodológicos para la intervención. Algo importante también es el propio maletín de herramientas del consultor, es decir, para hacer frente a esto y acompañar o guiar o facilitar estos procesos necesitamos herramientas y saber usarlas. Yo aquí diría que el máster también tiene algo importante y diferenciador y es el primer año hay una semana de inmersión de 5 días, 24 horas. Bueno, damos tiempo a dormir, eso es importante, pero ahí se practica técnicas, herramientas, se sigue generando en grupo, te sumerges realmente en esta experiencia, interiorizando todas estas herramientas y eso es algo que incluye el máster también, ¿no? Que está dentro, quiero decir, del precio, como luego comentaré, y lo consideramos como algo vital. Otra asignatura, otro tema es las competencias del consultor, pues no solo a nivel autoconocimiento, a nivel emocional, a nivel pensamiento crítico, como comentabais antes, y otra serie de competencias que seguramente emerjan, estoy segura, en este descubrimiento en cada encuentro y en cada clase, ¿no? Y el último tema sería el trabajo fin de máster, ¿no? El máster tiene de duración 2 años. El primer año ya hay un trabajo fin de máster, es decir, una aplicación práctica, que eso ha sido algo que también hemos querido incorporar respecto a versiones anteriores del máster, es decir, empezar con la práctica ya, ¿no? No esperar a segundo año, sino que el primer año ya tengamos lo que es la parte del diagnóstico organizacional de la propia organización para que ya podamos ir aterrizando en nuestra vivencia personal y organizativa esos conceptos. Y el segundo año será un trabajo fin de máster que versará sobre esa intervención en otra organización para ejercer como consultor externo y en la propia organización, una intervención real de consultoría video. Algo que también es importante, y yo creo que lo que hemos vivido hoy muestra que al final aquí no hay una jerarquía profesor-alumno, ¿no? Sino que al final aquí lo que hay es unas personas que vamos a llamar invitados, como ha podido ejercer hoy Fátima y Juan Carlos, ¿no? Invitados a generar esa conversación, ese diálogo, con una experiencia, obviamente, un conocimiento y una trayectoria importante, que lo que hacen es contribuir a que se genere ese aprendizaje, ese dinamismo y a crear ese ambiente de facilitar ese aprendizaje, que emerge esa sabiduría que internamente tenemos las personas también por esa experiencia. A los alumnos los llamamos participantes e inversores. ¿Por qué? Porque no son los que reciben el conocimiento, participan del conocimiento, lo crean, invierten en el conocimiento. De hecho, se crea en el máster lo que nosotros llamamos Secrisol, al que hacía referencia antes Juanjo, es como el núcleo de co-creación, ¿no? Hay un programa definido con una serie de conceptos, de temas básicos, pero esas temáticas se van alimentando con las necesidades y deseos de saberes también de los propios alumnos. Por eso hablamos de lo que es un coaprendizaje. El propio alumno también diseña su propio proceso de aprendizaje dentro del máster. Y el tercer rol que marcamos son los facilitadores, que son esas personas que actúan como mentores, coaches, bien tutorizando los proyectos de fin de máster o acompañando con esas sesiones de coaching individuales a lo largo de estos 2 años de duración. ¿Cuál es el calendario? Pues empezamos el 17 de septiembre de 2026. Van a ser sesiones presenciales mensuales, jueves, viernes y sábado, y sesiones online también semanales para poder ir intercalando también esa presencialidad con esa tutorización también a distancia. Como os comentaba, hay una semana de inmersión en dinámicas de aprendizaje de 50 horas, que es la que os he comentado, que está prevista para mayo del 2027, en la cual son horas lectivas, porque al final está dinamizado por también facilitadores y son horas lectivas como tal, ¿no? El siguiente año, el 2027-2028,
se realiza ya la intervención real y supervisada en las organizaciones. Tendremos también sesiones presenciales, pues serán cada 2 meses, pero las alternaremos también con sesiones online en los horarios que también podéis ver ahí. ¿Vale? Es interesante, perdón un momentito, Cristina, que esas sesiones presenciales van a ser para que el grupo dé feedback de cómo van las intervenciones individuales. O sea, que el propio grupo también va a ayudar a cómo hacer esas intervenciones, no solamente los profesores. Muy bien. Lugar de impartición, pues Valladolid, la sede de la Universidad Miguel de Cervantes. En la inversión pues son 7.900 euros que incluyen los 2 años y lo que os he comentado también de la inmersión durante esa semana. Tenemos opciones de pago fraccionado. Tenéis ahí las distintas métodos, ¿no? Es decir, 3.900 al formalizar la matrícula, 2.000 antes del 31 de enero del 2027 y el siguiente pago antes del 31 de enero del 2028 para facilitar también el pago. Criterios de selección, pues justo con los roles o los destinatarios que os comentaba al principio, pues pediremos titulación universitaria y va a haber una entrevista previa de todas las personas que quieran hacer el máster para ver también ese grado de alineación y garantizar también, pues yo creo que esta calidad y calidez que acabamos de ver también en esta sesión de hoy. Hay un máximo de 30 plazas, cuales se irán asignando por riguroso orden de inscripción. El plazo de inscripción empieza de forma ordinaria el 30 de junio y el extraordinario el 12 de julio. Fin de matrícula 31 de julio. Así que yo creo que os animamos a que preguntéis, ¿no? Si tenéis cualquier duda en la página de la asociación de THO o que aparece aquí. Un segundito también, perdona Cristina. El requisito es la titulación universitaria, pero de acuerdo con el currículum y demás, si hay más solicitudes de las que están previstas, tenemos un poco la misión de priorizar por esos currículums. Es decir, que no será solo por orden de inscripción. Hay más información en la página de la asociación, tenéis ahí www.asociaciondho.org. En la página de la universidad también podéis ver todo el programa, todos los contenidos y, por supuesto, escribirnos, llamarnos, contactar con nosotros y gracias por formar parte. Y difundirlo también. Gracias por formar parte de esta experiencia y nos vemos, espero que en septiembre.